Esta mañana vamos a tornar a Hechos capítulo 26 y les animo a que abran sus Biblias ahí, que me acompañen a Hechos capítulo 26 y vamos a leer a partir del versículo 1 y a modo de anuncio nomás, cuando estemos finalizando la reunión, unos minutos vamos a estar compartiendo algo de la iglesia perseguida, porque hoy 29 de junio es el día del mártir cristiano y hemos orado cuando comenzamos la reunión y estamos recordando eso, así que les animo a que se puedan quedar unos minutitos. Hechos 26, Pablo está ahí con Agripa, ¿se acuerdan que quedamos en Hechos capítulo 25, donde él había apelado a César, lo trajeron los judíos para que pueda estar delante de Festo para acusarlo, no encontraron nada acerca de él, algo que se lo acuse, y él está ahí, había apelado a César, pero viene de visita, que lo viene a visitar al gobernador Festo, viene ahí el rey Agripa junto con Berenice, que era su hermana, y también tenían una relación ahí. Y ahora en el versículo 26 nos dice lo que quería hacer Agripa, escuchar a Pablo, escuchar al apóstol Pablo, a ver qué tenía para decir, qué era lo que tenía para exponer Pablo. Yo quiero escucharlo. Y esto es providencial, porque el Señor mueve todas las cosas. Y ahora Agripa, junto con su hermana y otros más ahí, van a tener la posibilidad de escuchar el Evangelio de Cristo por boca del apóstol Pablo. Y dice el versículo 1 del capítulo 26, y vamos a leer hasta el versículo 23. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti,
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias porque ahora estamos frente a tu palabra, Señor. Hemos comenzado esta reunión orándote a ti, pidiéndote que nos ayudes, clamando a ti, suplicándote a ti, Señor. Y hemos leído tu palabra en el comienzo porque entendemos que tu palabra es la que creó todas las cosas. Tu palabra es la que da vida a los muertos. Tu palabra es la que una vez que es dicha es la que tiene poder. Tu palabra y solo tu palabra, Señor, es la que puede levantarnos, animarnos, fortalecernos. Y en esta mañana estamos frente a tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, anímanos. Danos fuerzas para poder mirar lo que tu palabra nos dice y de acuerdo a lo que tu palabra hoy nos hable, poder obrar en consecuencia, Señor. Ayuda nuestras frágiles y débiles mentes, Señor. Ayúdanos en medio de todas las distracciones, Señor, de todo el ruido que nuestra mente tiene por causa del pecado. Ayúdanos, Señor. Ábrenos el entendimiento para poder comprender tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pablo comienza su defensa ahí y se dirige humildemente al rey Agripa. Ahora está frente al rey Agripa como quien conoce bien las costumbres de los judíos. Pero a su vez también él está alrededor de mucha gente que lo está escuchando. Entre eso está el otro gobernador, Festo. Y empieza a dar cuenta de su origen, de su educación, de su profesión, de lo que era antes, pero a su vez de cómo el Señor lo había salvado, de cómo el Señor lo había rescatado. Y a su vez habla también el celo con que había perseguido a Cristo directamente y a la iglesia de Cristo, a los cristianos. Y también de cómo el Señor lo llamó y le dio una misión y le dio un propósito. Y también nos deja bien en claro cuál es el núcleo y lo central del Evangelio. El Evangelio es que Cristo ha resucitado. El Evangelio es que Jesús vive. Hoy nosotros estamos reunidos acá porque Cristo resucitó, porque Él vive. Él está vivo y nosotros damos gloria al Señor. Cada domingo nos levantamos a la mañana para recordar y decir, Cristo vive, Cristo ha resucitado. No solamente Semana Santa, no solamente es un día, es todos los domingos. El primer día de la semana los cristianos se levantaron y salieron corriendo para decir que Cristo ya no estaba muerto. Él venció la muerte, no está en la tumba y Él está vivo. Y nosotros proclamamos eso. Nosotros proclamamos que Él vive. Y Pablo lo hacía delante de todos los hombres también. Y Pablo está acá, como dijimos, ante el rey Agripa y expone su vida pasada, su conversión, su comisión como apóstol, para mostrar también que su mensaje es coherente con la Escritura y es un mensaje que proviene de Dios. No es un mensaje inventado. No es algo que a mí se me ocurrió y ahora yo lo estoy compartiendo. Es algo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros también prestamos atención. Porque la idea acá es que la obra de gracia en nuestras vidas es un claro mensaje del poder transformador de lo que Cristo hizo en nosotros. Si nosotros estamos acá hoy, cada uno de nosotros, es porque Cristo ha hecho algo, ¿o no es así?
Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado, Cristo me cambió. Yo antes era una persona, ahora soy una nueva criatura. Antes vivía de esta manera, ahora vivo de esta manera para Cristo. Pero a su vez no queda todo ahí. Hay una comisión, hay un envío, hay algo que yo tengo que hacer. Tengo que ir y contar a aquellos lo que Cristo hizo en mi vida y lo que está haciendo todavía. Porque todavía el Señor está trabajando en nosotros, se está glorificando en nosotros. Y a su vez nosotros lo hacemos no para exaltar nuestros nombres. Mirá cómo Cristo a mí me salvó y yo cuento todo lo malo que yo era. Y a veces extendemos lo malo que yo era y la gente se sorprende más de lo malo que yo era de lo que Cristo puede hacer. Y sin embargo nosotros queremos que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Yo solamente era un pecador miserable, pero Cristo me salvó. Grande es el Señor, grande es Cristo que puede salvar a un pecador como yo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y Lucas acá lo relata muy bien cuando él escribe Hechos, porque nos quiere mostrar que el cristianismo es no solamente algo que se ha recibido, sino que también se tiene que dar y se tiene que explicar de una manera coherente, de una manera que la gente lo pueda entender. El Evangelio no está codificado. El Evangelio es claro para cada persona. El Evangelio es que la gracia del Señor se ha manifestado en nuestras vidas y acá hay una vida transformada por la gracia del Señor. Algo sobrenatural, algo que no lo podemos explicar, pero todo viene por la mano y el poder del Señor. ¿Qué podemos aprender del testimonio de Pablo para dar razón de nuestra fe? Y a su vez también ante los incrédulos. ¿Qué bases sólidas tiene el cristianismo en el mundo hoy? Por eso el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es defendiendo y exponiendo nuestra fe. Porque siempre nuestra fe es puesta a prueba, de una manera u otra. Tu fe va a ser puesta a prueba en distintas circunstancias de tu caminar. No solamente que alguien diga, a ver, contame por qué sos cristiano. A ver, decime por qué vos vas a la iglesia todos los domingos. No solamente eso. Nosotros lo podemos explicar y es una buena oportunidad para dar defensa de nuestra fe. Pero no porque estoy sintiendo que el otro me está atacando y me quiere hacer mal, sino que yo tengo que ver ahí una oportunidad para que Cristo sea levantado, para que Cristo sea exaltado. Y esto es lo que Pablo va a hacer acá. No es que él ahora empieza todos estos capítulos anteriores y ahora hasta el final. Es toda una defensa tras la otra. Pero él no se defiende con bronca o mostrando, ustedes me están atacando por todos lados. Él va a presentar siempre el Evangelio. Siempre ve esa oportunidad. Que el fin que él quiere es que las personas conozcan al Salvador como él lo conoció. Y ese es el fin y ese es el propósito. Y tiene que ser nuestro fin y propósito. Cuando hay alguien que tenemos que exponerles nuestro testimonio. Cuando hay alguien que me dice que vos antes eras una persona y ahora sos otra. ¿Por qué? Porque ya no sos la misma persona. Y ahí es una buena oportunidad para poder estar contándole lo que Cristo hizo con nosotros. La gracia del Señor. Cómo el Señor nos rescató. Y acá nosotros tenemos algunas cuestiones bastante prácticas. Hay varios movimientos acá que vamos viendo que ahora Pablo está frente a este hombre que lo quiere escuchar con atención. Ya este hombre sacó el primer asiento para escuchar a Pablo, junto con su hermana Berenice y otra comisión que lo está rodeando. Y Festo, que está ahí al lado de este hombre Agripa, que está de visita. Y Pablo extiende ahí, cuando nosotros vemos que dice la Escritura que se le permite hablar. Agripa le da la orden. Bueno, ahora habla. Ahora empezá a contar. A ver, yo quiero escucharte. ¿Qué es lo que tenés para decir? ¿Cuál es tu defensa? Y entonces Pablo, muy respetuosamente, hace lo que muchas veces se hacía en una manera que se iba a comenzar un discurso, en una forma casi como formal, de cuando a alguien en un juicio se le pedía poder hablar. Entonces, con una señal con la mano, él dice, bueno, ahora yo voy a hablar.
para que las voces que están murmurando de a poquito se vayan bajando y hay algo importante para decir. Y noten que ahí Pablo va con mucho respeto y le dice al rey, versículo 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Y esto ya predispone a la persona, ¿no? Es como cuando hablamos con alguien y le decimos, estoy tan contento que estés acá. Tenía muchas ganas de hablar con vos. ¿Y cómo se dispone la persona? Bien, o sea, qué bueno, tengo ganas de hablar, claro. Y ahora, además tengo ganas de escucharte. ¿No les ha pasado que a veces es raro, ¿no? Estamos con alguna persona que recién conocemos y nos ponemos a charlar. En realidad, dejamos que la otra persona hable. Dejamos que hable. Pasaron 2 horas y se despachó con su vida entera. ¡Uy, ya me tengo que ir! Bueno, te dice, la verdad que me encantó hablar con vos. No dijiste nada, solamente lo escuchaste. Pero esa persona lo que estuvo haciendo le agradó que lo hayas escuchado. Bueno, ahora Pablo lo que está diciendo es, yo estoy agradecido de que prestes tu atención, rey. Y lo predispone ya a escuchar. No pone una barrera, no hay una muralla. Ahora él está abierto para poder escuchar. Pero noten que también le dice, acerca de lo que yo voy a hablarte, yo sé que vos sos un experto, que vos conocés de lo que te voy a hablar, porque te voy a hablar de costumbres judías. Te voy a hablar de aquellas cosas que vos no sos un desconocedor. Entonces él conocía cómo era la fe judía. Era un hombre que podía no solamente estar conociendo las costumbres judías, sino también él podía estar ganando su atención, podía nombrar, también Agripa podía nombrar a los sumos sacerdotes. Él tenía el poder para poner sumos sacerdotes cuando había que nombrarlos, porque sabía cómo se manejaban dentro del templo. Entonces era un hombre que sabía verdaderamente lo que era ser judío, sus religiones, sus facciones que habían, tanto fariseos como saduceos. Y recordemos que, como vimos en el contexto, Agripa no gozaba de una buena reputación. Había un escándalo ahí. ¿Cuál era? Que él aparentemente estaba saliendo con su hermana, Berenice, que lo estaba acompañando. Entonces una relación de incesto ahí había. Entonces los judíos mucho no le agradaba estar cerca de Agripa, o no les gustaba mucho su forma de vivir. Y bueno, sí, claro, tenían razón. Pero solamente ellos estaban esperando que a Pablo lo metiera preso, hacer callar a Pablo, o en lo posible hacer desaparecer a Pablo, si era mejor. Pero Pablo acá se gana la confianza ahí de Agripa, le agradece por estar ahí, le agradece por escucharle. Y acá en los versículos 1 al 3 hay una introducción casi cortés y estratégica de Pablo. Y Pablo, noten que empieza a utilizar un pronombre principal como yo. Muchas veces repite yo, porque se va a hablar de él, lo que yo era antes, lo que yo creo, a las cosas que yo sigo. Noten que dice ahí, versículo 2 al final, soy de las cosas que soy acusado por los judíos, o sea, yo soy acusado. Versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahora versículo 4, él arranca, después de este respeto, del ánimo que él pone para que lo pueda escuchar Agripa. Y el objetivo principal de Pablo no era defenderse, sino que nos vamos a dar cuenta a lo largo que va la narrativa, que lo principal que Pablo no está buscando es defenderse. Le dicen, defendete Pablo, poné tu defensa. Pero cuando vemos todo el relato, la intención de Pablo finalmente es que Agripa conozca al Señor. No es tanto que yo quiero zafar de esta situación. A Pablo no le interesaba lo que iba a pasar con él. Le interesaba que esta persona que va a escuchar el testimonio de Pablo conozca a Cristo y que pueda seguir la fe del resucitado. Esa era la intención. Y ahora Pablo comienza a partir de ahí del versículo 4 con el testimonio de su vida anterior como fariseo y perseguidor.
Noten que dice ahí, mi vida desde mi juventud la conocen todos los judíos. La mayoría de los que estaban ahí, los que habían venido a acusarlo, conocían cómo era Pablo. Conocían cómo era su antigua vida. Conocían que él era fariseo de fariseos. ¿Quién le iba a enseñar a Pablo de cómo ser un fariseo? Él era un experto fariseo. Él conocía todas las cosas. Conocía bien, estrictamente su religión. Ahí lo resalta en el versículo 5. Dice, viví como fariseos. Viví como fariseos. Y ahí el énfasis es en la estricta observancia religiosa. Y Pablo enfatiza su dependencia en el Dios de sus padres. Yo sigo ligado a eso que yo recibí. Yo sigo ligado a esa herencia que también me enseñaron. Por eso conozco esta religión. Por eso yo fui esto. Yo fui fariseo y yo conozco y yo sé, era el Dios de mis padres. Y su vínculo con los fariseos, con el fin de demostrar que sigue identificándose con los judíos. Pablo siempre, cuando iba a predicar el evangelio, él buscaba a los judíos. Y él inclusive trataba de buscar, aunque esta facción de los fariseos siempre fue media contraria inclusive cuando Jesús predicó. Eran casi los enemigos, los contrarios, los que siempre estaban pensando otra cosa. Jesús decía algo y ellos trataban de decir otra cosa. Pero sin embargo Pablo amaba a su pueblo. Sin embargo Pablo amaba a esta gente y quería que el evangelio sea oído y sea escuchado. No es que se apartó definitivamente, sino que él volvía para predicarle. Y ahora hay una buena oportunidad para predicar el evangelio a este hombre que conoce esas costumbres. Noten que sigue diciendo ahí, versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Qué esperanza? Porque uno dice, ¿qué esperanza? Bueno, lo que sigue más abajo. La esperanza de la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Ellos no negaban la resurrección. Y era por lo cual ellos estaban diciendo que Pablo estaba negando. O era Pablo que como que no creía, pero no, yo creo en la resurrección. En realidad, ese no es el meollo del asunto, no es la verdad. A mí me metieron en el templo porque creían que yo había profanado el templo. Y de ninguna manera Pablo había hecho eso. Pablo fue ahí al templo llevando a los hombres que habían pagado su voto, hecho su voto, para purificarse, para hacer lo que decía la costumbre judía. No estaba haciendo nada fuera de lo normal. Y ni siquiera lo podían acusar de la esperanza de la resurrección, porque él creía en la resurrección. Pero él estaba predicando que Cristo había resucitado, y acá está el gran problema. Los fariseos decían que Cristo no resucitó. Buscaban todas las excusas. No las pudieron encontrar, ni siquiera por evidencia. No quisieron ver que verdaderamente Cristo había resucitado. Se negaban a eso. Pero es lo que se niegan aquellas personas que tienen los ojos cegados. Es lo mismo que Pablo hacía. Perseguía a los cristianos, negaba que Cristo había resucitado, y él perseguía a los cristianos que predicaban que Cristo había resucitado y los obligaba a blasfemar, a decir que Cristo no resucitó. ¿Saben lo que hay que torturar a un hombre para que niegue eso? ¿A un cristiano? Pablo dice, lo forcé a hacer eso. Por eso él sabe lo que está hablando. Pero ahora él está del otro lado. Ahora es una persona que ha visto a Cristo, ha visto al mismo Jesús. El mismo Jesús se le presentó. El mismo Jesús le habló. Y él lo escuchó al resucitado. Y ahora dice que lo están juzgando por esta promesa. Dice versículo 7, cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Noten que en estos versículos nombra muchas veces la palabra esperanza y promesa. Esperanza y promesa es lo que a nosotros nos sostiene. La esperanza
de Cristo, de que no solamente Él nos salvó, nos va a venir a buscar, esperanza eterna, que vamos a estar en el cielo por la eternidad, por siempre con Él, por la promesa de Cristo, de que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a pagar el precio de lo que Él tenía que escoger para su propia gloria y Él tenía que traer para Él. Y entonces esa promesa ya es cumplida en Cristo. Esa promesa es la que Pablo ahora está predicando. Y ahí el versículo 8 lo dice muy claramente. Y es, ¿sabe qué es? ¿Cosa rara que Cristo resucitó de los muertos o que alguien resucite, que Dios resucite de los muertos? Noten que acá Él dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo ahí argumenta que Dios ha prometido la resurrección del cuerpo. Y aunque esta es la creencia de los judíos en general, y especialmente de los fariseos en particular, está haciendo podríamos decir, la base para acusarlo a él. Acá está el punto. Él está diciendo, ¿por esto se me está acusando? ¿De verdad? Si es lo que ellos creen y yo no niego. Entonces no hay motivo de acusarme. Se caen todos los argumentos. Y noten que ahora en el versículo 9, él sigue poniéndose en primera persona, pero ahora empiezan los yo de Pablo. Digamos, él no tira la pelota para el costado. Él no dice, yo en realidad empecé a perseguir a la iglesia porque los otros me mandaron. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes me dijeron, yo hice blasfemar a los cristianos porque ellos me mandaron carta, ellos. No, Pablo está diciendo yo. Él se hace cargo de lo que él hizo, delante de Dios y delante de los hombres. Noten versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta es una confesión muy fuerte. Porque él pensaba que era su deber, que estaba sirviendo a Dios, haciendo cosas contra Jesús, contra el Señor. ¿Cuántos cristianos en el mundo sufren persecución? Porque muchos creen que están haciendo la voluntad de Dios al matar a estos hombres que están predicando a Cristo o de un resucitado que cambia los corazones. Por el afán de tener distintos dioses, distintas religiones creadas por hombres, se levantan movimientos y empiezan a matar a nuestros hermanos cristianos, porque están predicando acerca del resucitado. Ahí Pablo dice, yo empecé a hacer eso. Yo soy el que empecé, el que tenía esa convicción de perseguir a muerte a los cristianos. Noten que dice versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Otra vez dice yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. ¿Cómo estaría diciendo esto Pablo? Acá no está, Lucas no escribe, no da más detalles. ¿Estaría compungido? ¿Estaría llorando? ¿Estaría avergonzado? Lo que queda claro por el tono que Lucas nos está relatando acá es que Pablo se estaba haciendo cargo de lo que él antes era, de lo que antes era. Él no estaba dejando pasar la oportunidad. Encerró a los santos. Note que no dice que encerró, y no a pocos, dice a muchos de los santos. Yo di mi voto cuando los mataban. Cuando se daba el voto, cuando ibas a matar a una persona, el que daba el voto tenía la posibilidad de que esa persona pueda, déjenla, ya no lo maten. Ya bastante lo golpearon. Pero dar la aprobación era de que lo puedan liquidar, o que si lo mataron, yo también estaba de acuerdo con eso. Y eso fue lo que pasó con Esteban. Ese primer joven mártir que predicó a Cristo
¿Y quién estaba ahí cuando lo apedreaban? Pablo. ¿Y quién guardó como un trofeo sus ropas? Pablo. Él dio su voto. Y seguramente está recordando este momento. Pablo dice muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Noten la hazaña. La hazaña que hay, la misma de los judíos para matar a Pablo. Por eso Pablo conocía y él sabía, estos no me van a dejar hasta matarme. Pero yo quiero que conozcan al Salvador. Pablo no tuvo la posibilidad de tener enfrente de él tal vez a alguien que le pueda estar hablando tan claramente el Evangelio. Pero seguramente escuchó el discurso de Esteban. Una exposición excelente. Pero sin embargo, no le había resplandecido el Señor. ¿Cuántas veces predicamos el Evangelio a muchas personas? Hacemos una excelente exposición. Le hablamos acerca de la obra de Cristo, pero siguen como si nada. Bueno, en algún día voy a creer. En algún día voy a seguir. Hermanos, esto es una obra sobrenatural. Dios tiene que levantar a un muerto. Y si no está el poder de Dios, no se puede. Nosotros vamos a predicar el Evangelio y lo vamos a hacer como dice la Escritura. Pero el poder de dar vida a los muertos es del Señor. Es del Señor. Nosotros tenemos la palabra y tenemos la oración. Podemos predicar y decir, Señor, encárgate. Resucitalo, Señor. Trae vida a este muerto que le estoy predicando el Evangelio. Esa es mi oración. De verdad, hermanos, les digo, cada semana cuando tengo la posibilidad de ir a predicar a la cárcel, le digo, Señor, vos sabés, tengo algo para decirles, pero si no está tu poder, no tengo nada. Están muertos. Están muertos. Voy a un lugar donde hay huesos secos. No hay nada. No hay carne, no hay tendones, no hay vida. Solamente tu palabra da vida. Y así es como Pablo iba. Y noten que dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, versículo 12, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Versículo 13, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Fíjense que este pasaje ahí nos va introduciendo y nos va dando no solamente la aparición gloriosa de Jesús en el camino a Damasco, el relato de la conversión del apóstol Pablo, sino que lo que empieza a mostrar acá es una progresión de los sucesos. Yendo, resplandeció, va avanzando una y otra vez, va avanzando la progresión de cómo fueron pasando las cosas. Ahora, el Señor Jesús se manifiesta en una luz al mediodía. ¿Cómo está el sol al mediodía? En todo su esplendor, en todo su brillo. El Señor se apareció con un brillo mucho más fuerte que el sol. Pero no solamente se apareció a Pablo, dice él, a todos nosotros, a la comisión que iba. Pero ¿a quién le habló Jesús? A uno solo. ¿Puede el Señor? Y nosotros predicamos el Evangelio a un montón y el Señor le resplandece a uno, o a dos, o a tres. Es el Señor. Es el que Él quiere llamar. Es el que Él quiere salvar. De los otros no se nos dice nada. Ellos fueron testigos de lo que pasó y de lo que escucharon. Y Pablo, este es el tercer relato que Pablo está contando su testimonio. Pablo lo hizo cuando lo habían apresado en el templo, lo hace con un gobernador y un hombre que tenía mucho poder, y ahora lo hace nuevamente. Y en Hechos capítulo 9, Lucas relata la conversión de Pablo también, pero acá hay algunos detalles que no se dan en las otras cosas, en los otros relatos. Pero noten qué claro que es acá. Dice que esta voz le hablaba en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús se identifica ahí. ¿Con quién? Con su iglesia. Con su iglesia. Porque Pablo no es que estaba persiguiendo a un grupo de cristianos. Lo estaba haciendo en la realidad fáctica. Sí, lo está haciendo. Pero Jesús toma muy personal las cosas que son de Él. La iglesia, tocas a la iglesia y me tocas a mí. Perseguís a la iglesia y es lo mismo que si me perseguís a mí, Saulo. Y es lo que Jesús le está diciendo. ¿Por qué me persigues? Hermanos, nosotros, si Cristo te ha salvado, vos sos de Cristo y Él es tuyo. Y Él es el que te va a defender. Y si se meten con vos, se meten con el Señor. Tenemos que estar tranquilos. Él nos conoce. Él dio su vida. Él nos va a cuidar. Él nos va a proteger. ¿Qué temor tenemos que... ¿Quién nos puede matar? ¿Alguien nos puede robar la salvación? No. El Señor nos salvó. Tenemos una herencia. Ya está. Fuimos comprados. ¿Qué más nos pueden sacar? ¿La vida? ¿Qué es la vida? Vapor. Neblina. Se va a acabar de alguna u otra manera. ¿Qué temor tenemos que tener? Solo al pinchazo de la muerte del aguijón que fue sorbida por Cristo en la cruz y cuando Él resucitó. Nada más. Pero después tenemos la seguridad de que somos de Él. Ahora noten que el Señor le dice, versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Noten que acá hay una afirmación y una declaración de que Jesús es Dios. Porque ahí dice, yo soy Jesús. El yo soy en el Antiguo Testamento era el Señor, era Dios. Pero ahora Pablo se le manifiesta el resucitado y diciéndole, yo soy el Dios de los cielos. Yo soy Jesús, que ahora resucité. Y ahora yo te estoy diciendo, ¿por qué me estás persiguiendo, Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Bueno, esta parte del relato es lo que vimos también en Hechos capítulo 9 y él ahí lo sigue relatando un poco más. Y noten que se identifica con el Señor, con su iglesia, pero ahora no solamente esto, Pablo lo declara Señor, porque dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo? Pablo de golpe, antes iba comisionado por otros señores y ahora tiene otro Señor. ¿Cuándo fue salvo Pablo? ¿Acá? ¿O cuando él expone su testimonio? Pablo fue salvo, según acá, cuando dice Señor, lo confiesa. Lo confiesa, Señor. Pero ahora directamente ya hay una comisión. Como el Señor sabe que lo salvó, ya lo comisiona. Ya lo comisiona. No hay duda, sos mío, ya sos mío. Y entonces noten que dice versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas a que me apareceré a ti. Noten que acá hay una comisión. Acá no solamente hay una comisión, sino también que hay un propósito misional transformador. Porque noten que dice ahí que vas a ser ministro y testigo. Ministro y testigo del Señor. ¿Qué hace un testigo? Testifica lo que ha visto, ¿no? No puede agregar más, no puede sacar, ni puede agregar. Solamente testifica lo que viste, es un testigo fiel. Y eso es lo que Pablo iba a tener que hacer, ser un testigo de lo que él había visto y oído. Nosotros somos testigos del Señor, verdaderos testigos del Señor, porque el Señor nos transformó, nos cambió y vemos en su palabra cómo lo hizo. Eso es lo que testificamos. Pero ahora dices, vas a ser un ministro. Le está dando esa comisión de que él va a ser un predicador del Evangelio.
vas a ser un predicador, vas a ser un ministro y testigo de las cosas que has visto ahora, lo que te está pasando, y noten que dice ahí, y de aquellas en que me apareceré a ti, las cosas que todavía no habían pasado, no estaban ocurriendo. Sos testigo de esto y de las que me voy a aparecer a ti, de eso también vas a tener que hablar, y no solamente eso, sino que noten acá el propósito misional y transformador que Lucas ahí lo dice, porque da el para qué. Bien. Te va a librar de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. O sea, te voy a enviar a los que te van a querer matar. Pero yo te voy a librar. Yo te voy a sacar. Y noten que dice versículo 18, el para qué. Hay 3 para qué acá. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y acá está la comparación. Dios es luz, Satanás es tinieblas. Y otro para qué. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora esto lo habla en tiempo futuro. Para esto Pablo. Y acá está, él le está diciendo a Agripa, o sea, esto es lo que me pasó a mí, rey. Yo era todas estas cosas, yo perseguía a los cristianos, yo hacía esto, el Señor se me apareció, me dijo en ese entonces estas cosas y Él me comisionó para esto que yo estoy haciendo ahora. Ahora se está cumpliendo esto y a su vez yo lo voy a seguir haciendo. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y noten que acá es interesante porque ahí en el versículo 16, magistralmente, versículo 16, una de las cosas que dice ahí, ministro. Y uno dice, qué bueno un ministro. ¿Saben cuál es la palabra ahí? Es una palabra que significa, es juperetes, remero de segunda línea. Los que iban en los barcos, antes los barcos no tenían motor fuera de borda, nada de eso, Era remo, esclavos abajo, remando, distintas líneas de remeros, no les entraba el sol, nada, a veces estaban encadenados a sus remos porque eran prisioneros y los ponían a remar hasta que morían. Cuando morían lo arrastraban, venga otro cambio, de vuelta a seguir remando. Pablo dice, yo soy remero de segunda línea ahora de mi Señor. Yo estoy haciendo esto, lo hago porque el Señor me ha salvado, el Señor me llamó a esto, a ser un esclavo de Él. Y ahora yo puedo remar, pero yo estoy ahora sabiendo que voy a meter el remo adentro del mar tempestuoso, voy a hacer toda mi fuerza por el Evangelio, sabiendo que arriba mi capitán, el Señor, está guiando la nave. Y yo quiero ser un testigo. Eso es lo que le estaba diciendo básicamente a Agripa. Soy un siervo de él. Y ahí el versículo de 18, para que abra sus ojos. Precioso eso. Un propósito de misión transformador. Lucas sigue el mismo argumento en su evangelio. Porque acuérdense que esto lo escribe Lucas. Y esto mismo que Lucas lo escribió acá, Lucas lo hace a propósito. Porque lo escribió en Lucas capítulo 1. Miren ahí Lucas capítulo 1, acompáñenme. Acuérdense que Lucas lo escribió, Hechos lo escribió Lucas, el médico. Y se lo escribe para un tal Teófilo. Y cuando Teófilo está leyendo esto, se acuerda lo que Lucas le dijo antes. Versículo 16. Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y es algo que ahora Pablo está haciendo. Esta es mi comisión, este es mi propósito. Yo predico el Evangelio
para que el Señor abra sus ojos. Yo no abro los ojos de las personas, es el Señor el que las abre. Yo no los hago pasar de las tinieblas a la luz. Yo predico el Evangelio para que ellos pasen de las tinieblas a la luz por el poder del Señor. Pero no es obra mía, es obra del Señor. Es obra del Rey soberano. Jesús comisiona ahí a Pablo para esa tarea misionera me encanta cómo lo dice R.C. Sproul, con consecuencias cósmicas. Estas son consecuencias cósmicas, dice Sproul. Abrir los ojos, sacar de la oscuridad, dar herencia, no es de un hombre, sino que es una consecuencia cósmica del Dios creador de los cielos y la tierra. Es algo que proviene de Él. Y esto que está usando acá, ¿no le suena de algo que ya se escribió? En Isaías. En Isaías capítulo 42, miren cómo dice Isaías capítulo 42. ¿Cómo? ¿No le dijeron nada? Sí, me suena esto. ¿Quién es que lo dijo? Bueno, Isaías 42, versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Y el capítulo 61 de Isaías también, un poquitito más adelante, lo dice ahí también claramente. El versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de cárcel. Y Pablo está diciendo esto. Yo estoy para predicar el Evangelio de Cristo. Yo estoy para contar lo que Cristo no solo hizo en mi vida, sino que lo que quiere hacer con aquellos que están ciegos espiritualmente, están cautivos a voluntad de Satanás. Cuando predicamos el Evangelio, se abren los ojos. Cuando predicamos el Evangelio, se le abren las puertas a los que están en prisión. En la prisión de las tinieblas. Y eso es lo precioso. Eso es lo precioso de ser un testigo del Señor. Y el llamado de Dios es soberano. No solamente es soberano, y nos muestra acá que es soberano, que es personal y que es eterno. El llamado de Dios, y esto lo vemos en Pablo, es un llamado soberano, personal y eterno. Eterno, con consecuencias eternas. Y noten el versículo 19. Yo fui llamado, Dios me salvó. Yo fui llamado para esto, para que haga esto. Ahora Pablo se quedó en la casa, sentado, esperando. No, todavía tengo muchas cosas por ahí que acomodar, que pensar. No, miren lo que dice el versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, proclamé, dije, hablé, anuncié con mi boca, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense, cuando dice ahí no fui rebelde, responde al llamado divino con obediencia, y es lo que un poco decía hoy el hermano Ariel, ¿no? ¿Quién quiere ser obediente? Que siga el camino de la obediencia. Él fue obediente. Proclama en Damasco, en Jerusalén, en Judea y a los gentiles. ¿Y cuál es la reacción de ellos después? De los judíos. Lo querían matar. Por esto me quieren matar. Pero acá está interesante la obediencia de Pablo. Ahora noten también el mensaje. Ahí hay imperativos indirectos, porque dice, para que ellos se arrepientan, arrepentirse y volverse a Dios. Arrepentimiento y volverse a Dios es el mensaje central de Pablo en todo lo que él escribe, en todas sus cartas. El mensaje del Evangelio nuestro, ¿cuál tiene que ser? Arrepentite y volvete a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada hombre?
que te arrepientas de tu pecado y que vuelvas a Dios. Hay perdón en el Señor. Hay perdón. Arrepentite y volvete a Dios. Y ahí la estructura de la frase muestra una progresión, porque es mensaje, arrepentimiento y obras. Noten que dice ahí que se arrepientan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto es lo que hace una persona nacida de nuevo. Se arrepiente de sus pecados, ve que es pecador, Señor, sálvame, y ahí el Señor obra, y se vuelve a Dios, sabe que ahora es unido por medio de Cristo, y empieza una nueva vida. Hay buenas obras, las cuales el Señor ya preparó de antemano. Y es lo que Pablo tiene que hacer. Obedecer a Dios puede muchas veces provocar oposición, pero también honra el llamado de Dios. Obedecer a Dios te puede costar muchas cosas. Te puede costar relaciones. Obedecer a Dios nos puede costar un montón de que me dejen de lado. Bueno, eso es lo mínimo. Estamos hablando de la iglesia perseguida, de hombres que los matan por conocer al Señor, de que pierden sus trabajos por conocer al Señor, de que su familia los desheredan por conocer a Cristo. Pero están honrando el llamado del Señor. Están honrando al mismo Señor. Y acá, finalmente, los versículos 22 y 23. Noten que dice ahí Pablo, bueno, versículo 21, los judíos me quieren matar por esto. Y ahí dice, me agarraron en el templo, intentaron matarme. Pero versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿Se acuerdan que bajó el pretorio porque vio que había un escándalo y lo traen? El comandante Lisías lo trae y lo saca. Y uno dice, qué grande Lisías. Vamos, Lisías. Dios moviendo a ese hombre. Por eso Pablo dice, es Dios el que me rescató. Soberanamente en todas las circunstancias, las que te puedan llegar a pasar, que vos ves la provisión del Señor, es Dios rescatándote. Es Dios protegiéndote. Y acá Pablo dice, fue Dios, obtuve el auxilio de Dios. Y ahora noten que dice dos cosas. Persevero hasta el día de hoy dando testimonio. ¿A quiénes? A grandes y a pequeños. Por eso me encanta que estén los chicos acá escuchando el mensaje. Y que ellos no solo escuchen el mensaje, lean sus Biblias, anoten también. Porque el apóstol Pablo tenía esta misión también. Que tanto grandes como pequeños puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Y él era ministro a todos, a toda la iglesia del Señor. Pero noten que dice persevero. Y es el Señor que lo hace perseverar. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y esto queda bien en claro para aquellos que quieren reinterpretar el Evangelio. Aquellos que dicen, no, el Evangelio es un mensaje viejo, hay que traerlo a la realidad, hacerlo más atractivo, más lindo, sacarle lo que dice arrepentimiento. No digamos más la palabra pecado, no digas más la palabra que se tienen que arrepentir, que se van a ir al infierno. No hables más del infierno porque eso no trae a la gente a la iglesia. No era así con Pablo, ni siquiera fue con los discípulos, ni con Jesús, ni siquiera con los profetas. Y Pablo estaba predicando la línea de lo que otros estaban diciendo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y es el mensaje que tenemos que seguir predicando. Si queremos que se salven o no. Nadie quiere engañar a una persona. No queremos engañar a una... Cuando vas al médico y te da la peor noticia, que la que vos no querés escuchar. Fuiste por un dolor de muela, no sé, qué sé yo. Mirá, y te empiezan a descubrir cosas, ¿no? Es como el auto viejo, va al mecánico y fuiste por una manguera, como pasó a nosotros, y ya no, tiene esto, te empieza a sacar cosas. Bueno, nosotros somos así, nos se va poniendo viejo y vas por algo y te descubre todas las cosas, ¿no? Pero te dice, y te tenés que cuidar porque el colesterol te va a matar, te va a dar un paro al corazón, tenés arterias tapadas. Chao. Yo nunca lo hubiese querido escuchar, uno dice, ¿no? ¿Pero por qué lo está diciendo? ¿Para qué? ¿Para amargarte el día? No, para salvarte.
Nosotros predicamos el Evangelio para que la gente se salve. Si decimos que se tienen que arrepentir es por amor y para que se salven, no porque estamos gozándonos de que es un pecador, que se va a ir al infierno, no, por amor. Y Pablo lo hacía de esa manera. Él amaba a estos hombres que aún lo estaban persiguiendo. Y él estaba predicándoles. Noten que dice ahí, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bueno, acá hay un orden, ¿no? El contenido del Evangelio. Cristo va a padecer, que va a ser el primero en resucitar, y él iba a anunciar luz a los judíos y a los gentiles, que es el llamado ahí. Y tiene una conclusión teológica, porque afirma que el mensaje no contradice a los profetas, como dijimos. Son cosas que van a suceder. Hay una revelación anterior y hay algo que se ve en el Evangelio, que el Cristo había de padecer. Y noten que esto era algo que los fariseos estaban diciendo, no, Cristo no resucitó. Y Pablo está diciendo, sí es lo que estábamos esperando. Es la promesa que estamos esperando que dijeron los antiguos. Eso es lo que yo estoy predicando. Pero ellos no lo querían ver, no la querían ver, no quieren ver. Y sin embargo está tan claro ahí. Los fariseos tenían algo. Ustedes saben, los fariseos y los saduceos, cuando querían perseguir a Pablo, todos se ponían de acuerdo, ¿no? A todos querían matar a Pablo. Los que estaban en contra de Cristo, todos querían matar a Pablo. Pablo predicaba a Cristo. Pero fariseos y saduceos, había cosas que no los unía. Pero Pablo estaba del lado de los fariseos que creían la resurrección de Cristo. Los saduceos negaban todas esas cosas. La resurrección, cosas sobrenaturales, eran más libertarios, podríamos decir. Los fariseos eran más conservadores, eran más estrictos, más rigurosos. Y ahora Pablo le dice, Cristo vino para que la luz del Evangelio alumbrara tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y Jesús es la luz del mundo. Nosotros hoy lo cantamos también. Y no solamente eso, sino que también hoy Él está llamando a cada hombre que se arrepienta y que se vuelva al Señor. A cada persona. Tanto a niños que están acá, como adultos y ancianos. El Señor está llamando que te arrepientas y que creas en Cristo. Y los chicos también. Por eso digo todos. Que se tienen que arrepentir y poner su fe y su esperanza en el Salvador. Es lo que tienen que hacer. Y es algo que lo puedan hacer de niños. Es algo precioso. Seguir al Señor. Seguir al Señor. Que el Señor pueda salvarles. ¿Qué nos deja esto? ¿No? Finalizando esto, ¿qué es? Bueno, vemos acá muy claramente el tono de cómo nosotros tenemos que, no solamente cómo presentar el Evangelio, sino la forma de hacerlo. El tono de Pablo para presentar el Evangelio es muy respetuoso, muy respetuoso. Y tenemos que ser amorosos y respetuosos cuando hablamos a otros de Cristo. Cuando son personas que siguen su vida así, nosotros sabemos que son desordenadas. Seamos respetuosos. Y no solamente eso, también seamos amorosos. Porque el Señor fue amoroso con nosotros. Cuando nosotros estábamos perdidos, Él nos tuvo paciencia, misericordia, pero fue por el gran amor con que nos amó, que nos salvó. Y nosotros tenemos que hacer eso. Yo creo que lo otro es ver o mirar cómo Cristo me salvó y me transformó, como lo hizo acá Pablo, me hace acordar de dónde el Señor me sacó. Todos los días. Todos los días hay que levantarse y recordar de dónde el Señor te sacó y ser agradecido. Ser agradecido. El Señor te sacó de una situación. ¿Qué diferencia hay de Pablo con nosotros? Ninguna. Si nosotros también no arrastrábamos y hacíamos blasfemar a los cristianos torturándolo, ni tampoco lo matamos. Pero hicimos cosas tal vez no solo como esas, pero peores delante de los ojos del Señor. Lo ofendimos de muchas maneras. Y no hay nada de qué jactarnos, ¿eh? No hay nada, solamente en que Cristo nos salvó, solamente en la gracia del Señor y la fidelidad que Él tiene, y la fidelidad del llamado de Dios, que vale más que la aprobación de los hombres. Pablo no está buscando la aprobación de los hombres. No tenemos que buscar la aprobación de los hombres, tenemos que ser fieles a Dios.
Nunca busques la aprobación de los hombres. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Aunque te cueste perder relaciones, sé fiel a Dios. Porque Él es el que te va a honrar. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y seamos también, y si somos llamados también a una esperanza bienaventurada, hay una promesa sobre nosotros que seremos también resucitados juntamente con Cristo. ¿No tienen una historia que contar cada uno de ustedes, como yo? Cada uno tiene una historia que contar. Cada uno que está acá, que el Señor lo ha salvado, tiene una historia que contar. Entonces cuéntela. Y cuéntela conforme al Evangelio, a lo que Cristo hizo. No es por nosotros, sino que es por la gracia del Señor. Es por la gracia del Señor. Y podemos orar que el Señor te acerque a alguna persona para que les pongas el Evangelio, ¿no? Y me gustaría dejarte este desafío. ¿Por qué no empezás a orar para que el Señor te ponga personas que vos le puedas compartir el Evangelio? Y casi como que te animo a que desafíes a Dios a que te traiga personas. Que te prepares citas divinas. Aquellas que, Señor, no conozco a nadie, no importa, orá y vas a ver cómo el Señor te pone personas. Te pone para que le cuentes lo que Cristo hizo. ¿Recordás cada día cómo Cristo te salvó, te rescató, te libró de una perdición eterna y vivís agradecido por esto? También entregado a Él y queriendo que otros le conozcan. Yo creo que muchas veces nos cerramos en nuestros propios problemas. Y a veces nos miramos tanto hacia nosotros que perdemos de vista para qué el Señor nos rescató y por qué nos rescató. Es lo mismo que la iglesia. ¿Por qué la iglesia todavía está acá? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar al mundo? ¿Que pudimos comprar un lugar? ¿Que podemos hacer este lugar 3 pisos y que esto sea una catedral? No es el propósito. Si el Señor nos puso acá y estamos acá, es para que el nombre de Cristo sea proclamado. Que Cristo brille. Nosotros queremos que Cristo brille, que Cristo salga a escena. Nosotros estamos al costado nomás. Nosotros invitamos a la gente, nosotros hacemos que la gente se siente, pero que el que brilla es Cristo. El Evangelio es el que brilla y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que Pablo nos está animando también acá, por medio de la palabra del Señor. Nos está animando que en cualquier circunstancia prediquemos de Cristo y no solo eso, lo que Dios puede hacer en una vida transformada también. Aunque estén problemas, Oramos. Señor, gracias por darnos esta porción de tu palabra, gracias por animarnos, desafiarnos también, esto que nos muestras, cómo Pablo predicaba y exponía cómo tú lo habías salvado, lo habías rescatado. Señor, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando seamos expuestos a esa demanda del Evangelio en el cual hemos creído. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a no tener temor a hombres, sino tener temor a ti, Señor, a serte fiel. Y ayúdanos, Señor, también a poder seguir testificando con valor cada uno de nosotros en el ámbito donde nos has puesto, Señor, de manera particular, de manera personal. Ábrenos posibilidades. Ábrele a mis hermanos posibilidades en sus familias, en el trabajo, en el barrio, donde sea, Señor. Todavía hay muchos que necesitan conocerte y están esperando ese agua de vida, Señor. Ese río de amor que cantábamos hoy. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.